Muy buenos días, mis hermanos. Este día de hoy, hermanos, vamos a tocar un tema. Esto es cuando uno va a la escuela, y a menos en mis tiempos, cuando iba a la escuela allá en El Salvador, había una campana. La campana tenía dos sonidos. Primer sonido, digamos, tres campanazos eran de recreos, dos campanazos de regreso, ¿va? Así que cuando uno escuchaba la campana, tenía que distinguir el sonido para poder regresar o hacer lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Esta meditación, hermano, es como un campanazo para muchos de nosotros. Y es que a través del tiempo se nos olvidan ciertas cositas. El versículo que se leyó brevemente dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre, dice bien, fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Vemos aquí, hermanos, que Dios nos sacó a nosotros de un mundo que uno pensaba que era el mundo perfecto para uno. En ese mundo habían sueños ideales, pero en todo ese mundo no estaba la mente de Dios. Es más, no existía Dios en nosotros. Sabíamos que había un Dios y sabíamos nosotros que existía ese Dios, pero no estaba en mí el querer servirle a ese Dios. No le miraba yo la intención o la parte interesante acerca de Dios. Mis planes eran otros y de estar con Dios pues no eran los míos. Entonces, en esa esclavitud del pecado, Satanás nos ciega en nuestro entendimiento. Y somos como niños para ellos, para él más que todo, porque en una forma él nos da lo que a nosotros más nos gusta. Y cuando el niño tiene lo que a él le gusta, pasa entretenido porque es lo que le gusta hacer. Entonces, cuando estamos en ese mundo de la esclavitud, especialmente la espiritualidad, no vemos nada acerca de Dios. La gente muere, la gente nace, como que la vida cotidiana de todos los días, ¿no? La gente se enoja, hay unos que están contentos, la gente se pierde, la gente se mal. Entonces uno ve eso como es que es el patrón de la vida. Y uno nunca ve más adelante de lo que Dios nos está exponiendo a nosotros. Entonces, cuando vivimos en un estado de pecado, estamos nosotros bajo la merced de alguien. Este alguien, hermanos, conoce sus funciones, conoce cuáles son sus términos, en otras palabras, y sabe muy bien cómo llegarnos a nosotros en cualquier forma que sea posible. Y vemos que cuando el cuerpo, cuando el cuerpo se cansa, ahí donde viene el gran cambio de la persona. El cambio de la persona es cuando el espíritu, hermanos, se cansa de tanto comer del pecado constantemente. Es ahí donde nosotros comenzamos a sentirnos de una forma vacíos, de una forma, hermanos, que necesitamos algo y sabemos nosotros que no es lo que tenemos. Tenemos casa, tenemos trabajos, tenemos fiestas, tenemos amigos que comparten las mismas ideas conmigo, en fin, usted lo menciona. Pero ya comienza a existir un espacio en mi vida donde comienza a verse que no se llena con lo que yo tengo. Incluso caemos hasta en depresión y vemos nosotros de que aún así no podemos nosotros ser satisfechos con las cosas que tenemos.
Vemos que es el momento, hermano, cuando el espíritu está cansado de la misma comida del pecado que uno está consumiendo. Viene el momento donde nace de la persona que debe escuchar algo y especialmente no es las cosas de Dios. Porque muchos buscan psicólogos, psiquiatras, incluso buscan amigos que creen que tengan la experiencia porque son más años de vivir que uno. Y aprendemos a recibir consejos equivocados, pero los comenzamos a recibirlos nosotros. Entonces encontramos en Romanos capítulo 1, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 1 de Romanos 6. Dice aquí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? La pregunta, gracias hermano. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces aquí encontramos, hermanos, la forma divina de Dios, el método de Dios. Ser sepultado en la semejanza de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando uno llega a la conclusión y abre sus oídos y abre su corazón y deja que la palabra de Dios haga la obra en nosotros, que esa pequeña luz que es la palabra de Dios pueda entrar en este corazón que ha sido rebelde por muchos años y que deje la persona y comience a aceptar de que hay un Dios sobre todas las cosas. Y entonces grandes cambios vienen en aquella persona. Dice aquí, hermano, en versículo 6, dice, perdón, dice el versículo 6, el propósito de todo esto es que nuestro cuerpo, antes lo servíamos nosotros en el pecado. Antes nosotros lo andábamos nosotros en el pecado. Lo exponíamos, lo sacrificábamos. Y este cuerpo, hermanos, hacía cosas vergonzosas, pero como lo hacían muchos, ¿cuál era la vergüenza de sí? No había vergüenza. Pero encontramos de que precisamente por el estado del pecado, no mirábamos nosotros lo vergonzoso que era aquello. Ahora sabemos que esto es una vergüenza. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enseñado de que estas actitudes son vergonzosas para Dios. Entonces, ya este cuerpo ya no lo podemos usar como lo hacíamos antes. Y lo hablo así para quienes hemos andado en los caminos malos o en los caminos de las tinieblas. Y lo hablo no con orgullo, sino que lo digo como experiencia de que hoy, el tiempo que vivimos, como lo dice Pablo en Gálatas 2:20, tenemos que vivirlo
y ponerlo al uso del servicio de Dios. El tiempo, hermanos, de andar en este mundo quedó atrás. Es tiempo de hacer cambios de vida. Es tiempo de cambiar las actitudes, los pensamientos. Cuando uno le da la vuelta a, digamos, le da la vuelta a la cosa de Satanás. Gracias, hermano. Cuando uno le da la vuelta a la cosa de Satanás, uno le da la espalda a él. El odio, el rencor, la agonía de ser pendenciero, pleitista, ganando los argumentos innecesarios que no ayudan para nada. Y uno le da vuelta a todo eso y comienza a aplicar lo que Dios nos enseña a nosotros. La humildad es una. Ser compasivo, otra. Ser generoso. Hay muchas virtudes que Dios nos ha dado del momento que nosotros hemos salido de las aguas del bautismo. Y estas enseñanzas las aprendemos de Él. Aprended de mí, dice el Señor, así como yo soy manso. Nuestro Señor Jesús, hermanos, cuando Él fue crucificado, maltratado, fue para Él la oportunidad de demostrar lo contrario. Sin embargo, no lo hizo. No lo hizo, hermanos. Sin embargo, Dios pudo haber mandado a sus ángeles a rescatarlo. Sin embargo, no lo hizo también. ¿Pero por qué? Dios quiso dar un ejemplo que se puede seguir en la tierra. Aquel que no lo quiere seguir es porque está todavía en pleito con el Espíritu Santo, está en pleito con Dios, que no quiere aprender a ser humilde, no quiere aprender a reconocer que la agonía, la furia, digamos el enojo, digamos ser altivo, ser orgulloso, esas cosas no son producto del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros que hemos conocido lo que es la ira, el enojo y la furia, tenemos que aprender, hermanos, a transformar todo eso en la presencia de Dios. O sea, lo que Dios es un pleito entre mí, mi propia persona, conmigo mismo, que estoy luchando contra lo que Dios me está enseñando a mí, a hacer lo que debo de hacer. Dice aquí, hermanos, en Romanos 6:16, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como es esclavo, para obedecerle, dice? Versículo 16, 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, que si yo no cambio, a pesar que yo me he bautizado para el perdón de mis pecados, es el principio de un estado de salvación. Pero necesito yo hacer cambios en mi persona, que constantemente es una lucha de todos los días. Pero si yo no hago esos cambios conforme he aprendido de la cosas de Dios, sigo siendo esclavo de aquel que Dios me ha rescatado. De alguna forma no lo quiero dejar yo a Él, aquel que representa todo lo que es de Dios, o lo opuesto que es de Dios. Entonces en mi mente todavía está la ira, todavía está en mi corazón aquello de que si me buscan me encuentran. Yo decía eso antes.
Todavía no he encontrado la calzada de mis zapatos que haya nacido aquel que me puede romper la boca, decía yo. Yo decía todas esas cosas así. ¿Verdad? Todavía no ha nacido aquel que me puede quebrar las narices. Les decía a las personas. Esa era yo antes. Era una persona muy conflictiva yo. Pero cuando se me presentó el Evangelio, créanme que tuve que hacer cambios. Parte de aquel viejo hombre todavía estaba en mí. Y lo digo, hermanos, no con orgullo, puesto que dentro de la iglesia me trajo muchos problemas con mis hermanos. Y mis hermanos tuvieron que sentarse conmigo día tras día, noches tras noches, hasta que me hicieron ellos reflexionar que tengo que traer frutos del Espíritu Santo. En vez de uno piensa que ser bautizado es esto, es el principio de una larga jornada cristiana. Pero los cambios, hermanos, hay que hacerlos y hay que combatir contra aquellos. Por eso que no es bueno, digamos, mantener aquellas carnalidades todavía en mí, que digo que yo soy un hijo de Dios. Por eso que algunas veces cuando el texto bíblico dice que hablamos de Dios, pero con nuestras acciones decimos lo contrario, lo opuesto. Cristo nos enseña a nosotros, por los frutos os conoceréis. ¿En qué anda mi hermano? ¿En qué pasos anda mi hermana? Entonces una cosa decimos, pero con nuestras acciones hablamos más que con nuestras bocas podamos decir nosotros. De hacer cambios, hermanos, no les toca solamente a uno, sino que a todos. Precisamente por eso dice el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Dejamos de obedecer a Satanás y a toda su mentalidad que él tiene. Ahora estamos nosotros bajo el abrigo de Dios, donde estamos sujetos a Dios, pero tenemos que aprender nosotros a ser igual como Dios. Bueno, ¿a qué me refiero yo? En nosotros ya no debe de existir, digamos, el odio hacia el prójimo. En nosotros no debe de existir, hermanos, digamos, la venganza hacia el prójimo. Nuestras hermanas tuvieron esta enseñanza acerca del amor hacia el prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Como dijo el hermano, es aquel que está cerca de usted. Y sin embargo, hermanos, no podemos nosotros odiar a nuestros hijos o a nuestra esposa o esposo, sino que debemos de aprender a escuchar y saber cómo nosotros podemos enmendar nuestros errores, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, enmendemos nuestros errores para la gloria de Él. Aquí mismo en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 7, dice, porque el que ha muerto ha sido, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, porque el que ha muerto ha sido, en otras palabras, libertado del pecado. La esclavitud ya no está bajo aquel mandato de Satanás, donde Satanás, yo no sé si ustedes han encontrado personas que dicen que oyen la voz de él y les dice que hagan cosas tremendas. Gente que han dicho esas cosas. Sin embargo, hermanos, los que hemos sido convertidos en Cristo, hemos quedado libres de esa esclavitud y hemos sido hoy esclavos de aquel que tiene el poder no solamente de destruir el cuerpo, sino que también el alma y el espíritu, y puede hacer de las cenizas algo más que simplemente cenizas, y puede hacer de las cenizas también el nada de todas esas cenizas. Sin embargo, hermanos, a este tenemos que nosotros tenerle reverencia hacia él. Exactamente aquí dice, hermanos,
en Romanos 6, versículo 9 al 11. Donde dice el versículo 9, dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, ya no muere, la muerte, ya no muere la muerte, no se enseñará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, aquí Satanás creyó y se equivocó. Creyó que crucificando al Hijo de Dios en la cruz y matándolo, él iba a triunfar. Sin embargo, vemos que esto fue como una cachetada para Satanás, porque esto está escrito en Génesis capítulo 3, 15 en adelante, donde el triunfo lo llevó Jesús en la resurrección, algo que probablemente no esperaba Satanás en sí. Sin embargo, Dios, hermanos, lo levantó de los muertos conforme a las profecías al tercer día. Y gracias a esa resurrección, muerte y resurrección, nosotros podemos hablar del Evangelio porque somos muertos y resucitados en Cristo Jesús. Y aquí, hermano, donde nosotros comenzamos esa gran batalla. Corregir nuestros errores conforme las enseñanzas de Cristo. Si fui enseñado de una forma equivocada, ahora las Escrituras me enseñan a mí cuál es la forma correcta de hacerlo. Vivir el Evangelio. Si lo enseñamos es porque nosotros lo estamos viviendo. Hay muchos hermanos, hermanas, que se ponen aquí al frente, al púlpito. Es bueno, digamos, es bonito estar asesorando a la iglesia, digámoslo así, hablando acerca de enseñanzas, pero yo no las practico. Es bonito dejar enseñar a otros, pero yo no las practico. De esos hay bastantes. Cuando uno se para aquí al frente y habla acerca de la palabra de Dios, es porque la está viviendo y la vive constantemente, no solamente este día, todos los días de la semana. Debemos de ser ejemplos, hermanos, para con Dios. Muchos dicen ser ejemplos también. También tenemos que ser ejemplos para nuestros seguidores, nuestros hermanos, para nuestros amigos. Pero seamos ejemplos para con Dios, Cristo y el Espíritu Santo, de que somos evidencias vivas en este mundo. Sin embargo, Satanás, hermanos, no se va a quedar con las manos cruzadas, por decirlo así. Él es un adversario que tenemos que tener, sabemos cómo trabaja, sabemos cómo él trabaja, hermanos, y sabe él nuestros gustos. Iba a decir debilidades, pero no. Él sabe cuáles son los gustos, sabe cuáles son sus gustos. ¿Por qué? Porque anduvimos con él por muchos años, hasta que el día que llegó Cristo en nosotros. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Vamos a irnos a 2 de Corintios 7, versículo 10. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí vemos, hermanos, dos elementos muy evidentes: la tristeza del mundo y la tristeza de Dios. La tristeza del mundo, hermanos, produce muerte porque es una tristeza que es basada en cosas de la carnalidad. En su mundo de la carnalidad es un mundo de tristeza, de llantos, y no tiene nada que ver con Dios. Pero sin embargo, la tristeza que Dios produce en uno, la aflicción de mi alma,
Es una aflicción, hermanos, y es una agonía donde Dios hace saber a uno que uno necesita de Dios. Y esa tristeza solamente el que la puede quitar es Dios solamente. Por eso es que cuando andamos usando este cuerpo para las cosas de la iglesia, ya andamos mal ante Dios. Él produce esta tristeza porque quiere que nosotros vengamos al arrepentimiento y que enmendemos nuestras vidas para que nuestras oraciones especialmente puedan pasar de este techo. Sin embargo, hermanos, Cristo murió una sola vez por todas y solamente una vez vamos a ser sepultados en la muerte de Cristo. Lamentablemente, hermanos, muchos se bautizan. Un cambio radical de corazón verdadero es que se necesita hacer. Y esa es la búsqueda prácticamente la que nosotros necesitamos hacer todos los días. Especialmente si ya pasamos de 10, 15 años ser cristianos, o sea, de que nos bautizamos. Tenemos que seguir el mismo patrón bíblico, buscando siempre cómo agradar a Dios. Si uno obedece de corazón, hermanos, como dice Romanos 6:17, y si buscamos nosotros en Romanos capítulo 6, en el versículo 17, dice de esta manera: pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervo de la justicia. Entonces, cuando uno ha obedecido de corazón, que ha entendido completamente cuál es el por qué me debo yo de ser bautizado, entonces hemos obedecido de corazón aquella forma de enseñanza que Dios nos ha dado. Y es que he visto dos mundos completamente: el estado espiritual de Satanás y el estado espiritual de Dios. Y estoy convencido de que hay un Dios al que le tengo que dar cuenta de mis acciones y debo de hacer los cambios. Y uno de los cambios es, en primer lugar, aceptar que yo soy un pecador y que hay un libertador de mis pecados. Y para eso debo ser bautizado para perdón de mis pecados y de esa manera nacer de nuevo como hijo de Dios. Pero no todo termina ahí ni comienza ahí todo. Tengo que hacer luchas, mejorar mi vida. Dice aquí en Romanos 6:12. En Romanos 6:12 dice lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí vemos nosotros, hermanos, el apóstol Pablo animando a los hermanos que no es correcto vivir la vida que ellos estaban llevando en sí. Es un mundo, hermanos, donde muchos podemos caer en el error por no pensar como Dios piensa en sí. Porque dice el versículo 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice, en nuestras mentes. ¿Dónde puede reinar el cuerpo, digamos, el pecado en vuestro cuerpo? Será en nuestras mentes. Porque la mente tiene el poder de decirle a la mano: haz esto. Tiene el poder de decir a los pies: ve por acá. Tiene el poder de decirle a la boca: decir cosas.
Tiene el poder de decir la mente a los ojos, mira, esto es bueno. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros, hermanos, predicadores que han caído en el error del pecado? No quiero mencionar nombres, pero hay dentro de la iglesia de Cristo. Hay varones que han caído en el mundo de la pornografía, divorcios, problemas internos en la iglesia porque él cayó en fornicación con una de las hermanas. ¿Cuántas cosas no se escucha de eso? Y es porque se dejó de predicar esto, se dejó de enseñar estas cosas. El cuerpo del pecado, hermanos, puede morar en nuestro corazón. Y este es el corazón donde puede morar también Satanás. Este es el corazón donde puede morar también Dios, el Espíritu Santo. Pues este es el corazón que ordena todo el cuerpo. Dice el versículo 12, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. No podemos presentar nuestro cuerpo como lo hacíamos antes que estábamos en el estado del pecado. Ahora lo tenemos que hacer nosotros, es presentar este cuerpo como ofrenda hacia Dios. Que Dios pueda recibir, hermanos, y vernos como bellas o preciosas joyas que se mueven en la faz de la tierra. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación. Pablo no se avergonzaba, hermanos, de vivir la vida del evangelio, hablar de Dios y dejar saber que Dios tiene un plan para ti también. Nosotros, hermanos, necesitamos hacernos un examen profundo espiritualmente y ver en qué estado yo me encuentro. Porque Dios no quiere que el pecado more en nosotros. En veces pueden ser unas cosas sencillas, hermanos. Por ejemplo, puede ser un enojo, una furia. Pablo dice que no es bueno enojarse. No deje que el sol salga y se ponga en contra de ti. Es bueno enojarse, pero hay que tener control de mí y de uno mismo también. No caer en la ira del enojo, sino que también debe ser un enojo que debe ser controlado por usted, por Dios, el Espíritu Santo. Pero cuando nada de estas cosas existe y hay un enojo tremendo, entonces ya no es Dios. Ahí el que ha triunfado es Satanás. Y Satanás seguirá triunfando en este corazón de esta persona porque no quiere aceptar sus errores, no quiere aceptar de que se puede hacer mejor. Entonces la palabra, hermanos, que nosotros buscamos en Romanos 6:17 o 6:12, perdón, es esta la siguiente. Dice, no reine, dice, que no abunde, no viva en nosotros la carnalidad del pecado. Eso es la palabra clave que andaba buscando, que no debe existir en la vida del cristiano, de aquel que dice que es hijo de Dios. No debe de existir, no debe de reinar lo que es la maldad, lo que es opuesto del Espíritu Santo. Y para eso nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos. Un hermano hace años dijo una expresión como esta: allá en mi país, dice, él es de México, allá en mi país, dice, las mujeres van al río a lavar sus ropas y usan
la piedra y le pegan a la piedra con la ropa. Y cada vez que le pegan, la mugre sale. Y él dice, así tenemos que agarrar nuestros cuerpos y darle contra la piedra para que salga la mugre del pecado de nosotros. Es una expresión bastante dramática, pero hay que darnos duro, dice él, porque hay mucha mugre en la vida de nosotros. Entonces, esto, hermano, es como un ejemplo que nosotros necesitamos hacer cambios que glorifiquen a Dios. En Gálatas capítulo 5, 19 al 21, encontramos aquí, hermanos, unas de las grandes enseñanzas acerca de la obra del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no os fatigáis, satisfagáis los deseos de la carne. O sea, en otras palabras, no podemos nosotros andar en Cristo, en Dios, y tener siempre los caminos incorrectos del mundo y creyendo, o sea, mis pensamientos, mis dudas, pensando en que yo y mis ideas me van a salvar a mí. Entonces, en Gálatas capítulo 5, en el versículo 19, dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto, hermano, es la enseñanza de Pablo a través del Espíritu Santo a la iglesia. Dice, hoy nosotros vivimos en un mundo, hermanos, donde, por ejemplo, todos conocemos lo que es una idolatría. Pero hablemos de la hechicería. Hoy en día los hechiceros, antes se le llamaban brujos, hoy se le llaman, bueno, la Biblia le llama hechiceros. Ahora, ¿cómo que se le llaman ellos? ¿No? Fíjense, ya cambiaron el nombre. Lo que leen las manos, ¿verdad? Le leen el futuro a usted, ¿verdad? Los signos, usan los signos también. Y sin embargo, hay mucha gente que van a estos lugares. Y fíjense bien en esto, hermanos. El mercado, hay hombres también involucrados en esto, pero el mercado más fuerte son las mujeres. Pasan consulta a ver si su marido le anda poniendo los cuernos, ¿verdad? Y les tiran las cartas ahí, los huesos y no sé qué tantas cosas hacen ellos. La gallina negra y las sacrifican, la hacen con sangre y todo lo demás, ¿verdad? Lo quieren amarrar al hombre para toda una vida, una foto, una botella, la echan al mar, ¿verdad? ¿Quién sabe qué tantas cosas ellos hacen? Sin embargo, a muchas de nuestras hermanas salieron de este mundo. Y fíjense, interesante es de que a pesar de los años y las enseñanzas de Cristo, hay un detalle en esta hermana, porque siempre va a pasar consulta con uno de ellos. Quiere saber siempre si su esposo es o no es, le van a pedir los cuernos, ¿ok? La prosperidad en el hogar. Sacan idea de que ayúdate que Dios te ayudará, algo así por el estilo. Ideas raras, hermanos. Y cuando uno habla con esta persona y le dice que es malo, que esto es equivocado, tiene que arrepentirse, hermana, de todas estas acciones, ¿sabe qué? Prefiere mejor irse y no arrepentirse. Ese mundo no es de Dios. Ese mundo no le pertenece a Dios. Y si ese mundo no es de Dios, ese mundo no le pertenece a los hijos de Dios.
Dios nos sacó de ese mundo, nos aisló. No tenemos que andar. Sin embargo, tenemos que aprender de que la lista no termina ahí. En amistades y pleitos. Matrimonios cristianos que terminan en pleitos. Día tras día, noches tras noches. Entonces, ¿es la obra del Espíritu Santo o es la obra de Satanás ahí? Usted decide. ¿Cree usted que es la obra de Dios que usted con su marido o con su esposo o esposa peleen constantemente por unos frijoles? Porque la sopa no le quedó bien, por lo que sea. Grandes pleitos y discusiones antes de irse a acostarse a la cama. Duermen hasta con divisiones. Ponen las sábanas ahí. No, que pase tu pierna de aquí para allá. Es más, me voy al sofá. No me sigas. O sea, ¿es Dios el que está viviendo ahí? ¿O es Satanás el que está triunfando en las familias cristianas? También dice contiendas en la iglesia, hermanos. Hermanos contenciosos, que todo es discusión para ellos. Le encuentran defecto a todo. No hay nada que ellos vean bien, porque sus ojos están en el error, buscando contienda contra los hermanos. El hermano tal vez no dio una buena clase. Ese es mi punto. No diste una buena clase hoy. Y ahí van contenciendo con todos los hermanos de la iglesia. ¿Es obra del Espíritu Santo o será la obra de Satanás? Muchos no lo ven. Muchos ven de que esto es la obra de Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros necesitamos hacer cambios grandes. Pero fíjese bien, el versículo 22 de aquí mismo, de Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fíjese bien en esto, paciencia, benignidad, bondad y fe. Pero fíjese, las que nosotros tenemos que practicarlas, las que nosotros tenemos que vivirlas. Y después podemos nosotros enseñarles esto a aquellos que todavía no han podido conocer a Dios. Entonces, vemos aquí que Pablo, hermanos, en el libro de Tito, si me acompaña Tito, capítulo 2, versículo 12. Tito 2:12, donde dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces aquí vemos nosotros una condición donde hemos recibido la enseñanza. Pablo dice a Tito, enseñándonos que renunciando, fíjense bien, a la impiedad. O sea, todo lo que es sucio, todo lo que es en contra de Dios, no hay excusa para nada. Hay personas que dicen, es que hermano, ¿cómo dice? Genio y figura a la sepultura, dice. ¿No? Genio y figura a la sepultura. No voy a cambiar. Y es porque la persona no le está dando la oportunidad al Espíritu Santo a que pueda hacer los cambios que Dios quiere que haga en aquella persona. Fuera de la iglesia, hermanos. Feo es ver esto en la iglesia, pero fuera de la iglesia, ¿cuántos hijos no odian y reprochan a sus padres? Bastantes.
Han llegado los hijos al grado de matar a sus propios padres. Ahí salen las noticias. La familia Hernández, creo que es una, allá en Texas. Todavía siguen presos ellos. 2 de sus hijos mataron a sus padres. Es un odio ese que no debe de reinar en el corazón de los hijos de Dios, de nadie. Entonces, vemos aquí, dice que hemos renunciado a la impiedad. O sea, hemos renunciado a todo lo que es en contra de Dios. Y los deseos mundanos y los deseos de todos. Vivamos, dice, en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo debemos nosotros esperar? Guardándonos piadosamente para la obra de Dios, esperando que Cristo vendrá por la iglesia. Ya muchos hermanos se nos adelantaron a nosotros, ya se fueron de este mundo, ellos ya partieron, ya cumplieron su obra, propósito en este mundo, pero seguimos nosotros predicando y enseñando y dejando saber que hay una bendición para aquel que quiera obedecer el Evangelio. Y que los mandatos de Dios no son gravosos. Y que Dios tiene un plan para ti. Y esto es la enseñanza que estaremos haciendo hasta que sea posible que Cristo venga por la iglesia. Vemos aquí, hermanos, que Dios quiere una iglesia, hermanos, que se mantenga ocupada en la obra, que los miembros sean luces, estemos donde nosotros estemos, y que seamos esclavos de Cristo para poder hablar acerca de aquel que murió en la cruz y fue resucitado, y nosotros somos linaje de él. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19, vamos a irnos a 1 de Pedro capítulo 1, 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir. La palabra vana, hermanos, viene siendo como algo inútil que no funciona y no va a funcionar porque no tiene ninguna función. El esfuerzo y desempeño que nosotros pongamos en eso, no vamos a recibir un beneficio. Pero pensábamos nosotros que era nuestra forma de vivir. Pensábamos que este era el estilo que yo quiero vivir. ¿Sabe? Hace años, hermanos, platicando con un preso, eso fue hace muchos años, él aprendió a predicar de Cristo en su forma muy peculiar de él. Pero cuando salió de la cárcel, la esposa me dijo, hoy puede venir usted y puede evangelizarlo, hablar con él de la palabra de Dios. Y fui, y hablamos. 2 horas, plática. Y lo interesante de toda esa conversación que él tenía, digamos, excusas
para rechazar la palabra de Dios y no aceptar lo que la palabra de Dios le decía. Al grado que llegó él y me dijo estas palabras: en la cárcel aprendí de que la gente impone pensamientos de otros. Y usted me quiere poner un pensamiento en mí que yo no quiero recibir. Y yo dije: tú tienes en tus manos una Biblia. No soy yo el que te está hablando a ti, es Dios. Si tú no quieres nada con Dios, yo ya no tengo nada más que hacer aquí contigo. Cerré mi Biblia y me di la vuelta. Resulta que a las 2, 3 semanas que dejé de hablar con él vino a la congregación allá en San Francisco y quería recibir más estudios, la cual le di. En eso estábamos nosotros en el proceso de la conversión, cuando no entiendo por qué se desapareció él, su esposa y sus 3 niñas. Hasta este día no sé nada de ellos. Y digo esto, hermanos, porque aquí no se trata de poner pensamientos ajenos a nadie. Como algunas personas dicen, van que te laven la mente a ti. Nosotros lo único que hacemos es presentar el Evangelio de Cristo. Voluntariamente está usted. ¿Está consciente en su estado civil, estado espiritual? ¿Está consciente en su vida que usted lleva? ¿Lo llevará a usted, hermanos, a la gloria de Dios? Solamente usted lo puede saber en sí. Esto es también para quienes aquellos andan buscando su pareja. Una vez lo dije y lo vuelvo a decir siempre. Si la persona que busca a usted le va a ayudar a ir al cielo, esa es la persona que usted tiene que buscar. ¿Por qué va a buscar a otro? A un inconverso, a un ingrato, que no cree en Dios. Pero las jóvenes siempre buscan lo opuesto. ¿Por qué? Porque no les gustan a ellos que alguien les diga a ellos lo que tienen que hacer en sí. Y a veces nosotros somos como los jóvenes. Es Dios el que habla, es Dios el que pone esto en nuestros corazones, es Dios quien lo busca a usted y usted está cerca de Dios.